Gloria a Dios, pues, ¿cómo estamos? ¿Bien? Amén. Vamos a entrar a la palabra y voy a pedir que vaya preparando sus notas, su Biblia, y vamos a continuar con nuestra serie Casos de la vida real de un creyente, ¿verdad? Estamos estudiando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Y a manera de un breve repaso en lo que hemos estado viendo, nos encontramos en una porción en el Sermón del Monte que trata sobre la conducta del creyente como bienaventurados hijos de Dios. En los versículos 21 al 48 del capítulo 5 de Mateo, Jesús trata una serie de casos de la vida real que afectan la vida de un creyente. Hasta aquí ya hemos tratado dos temas como la ira y la lujuria o la codicia, que afectan la conducta del creyente primordialmente hacia el prójimo, hacia el individuo. Recuerde que con cada una de esos temas, la influencia del carácter del creyente se expande en tener un mayor impacto. Comienza primero hacia el individuo, el prójimo, luego se expande hacia la sociedad y últimamente a la humanidad. Es decir, el carácter del creyente o el testimonio de la iglesia puede ser de buena influencia o de mala influencia, ¿sí? A esos tres niveles: individual, social y global. Así que el siguiente nivel de influencia que nos toca ahí continuar en ver es el efecto del carácter del creyente hacia la sociedad. Y a este nivel le corresponden dos temas que son muy comunes en la sociedad de todos los tiempos: el divorcio y las promesas o el juramento, ¿sí? Ahora, yo quiero que pongan mucha atención a esto que voy a decir. Es muy interesante la secuencia de temas que Jesús usa para enseñar, porque hay una conexión entre el tema anterior de la lujuria, sobre el adulterio, ¿sí? Y hay una conexión con el tema que vamos a estar viendo a causa del adulterio, divorcio, ¿sí? Pero el siguiente tema tiene que ver con el guardar el pacto, ¿sí? Es decir, cumplir con el Señor tus juramentos, lo cual hacemos últimamente ante Dios en el matrimonio. Si ve la conexión, la secuencia de estos temas, y Jesús lo enseña muy sabiamente, porque estos tres temas parecieran ser indirectos, pero en realidad están muy directamente conectados el uno con el otro. Entonces, esa secuencia que Jesús está enseñando, tenemos que conectarlo de esta manera al desarrollar estos temas que vienen, que son de mucha importancia. Amén. Ahora, el divorcio es el tema que sigue, ¿sí? Pero no podemos tratar de este tema aisladamente, porque si vamos a hablar del divorcio, ¿cuál es la pregunta que el 99.99 de cristianos hacen después del divorcio? ¿Ah? No, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta que sigue después del divorcio para un creyente? ¿Me puedo casar otra vez? Eventualmente llega la pregunta. El por qué sí, pero ahí va a seguir lidiando, ¿verdad? Uno con el por qué, porque es una batalla, ¿verdad? Que dura tiempo. Pero en algún momento, la mayoría de creyentes se va a preguntar: ¿me es lícito volverme a casar? ¿Sí o no? Es natural, ¿sí? Nadie pregunta si me puedo quedar soltero o me debo quedar soltero, ¿verdad? ¿Sí? Y aún más triste es que muchos creyentes no consideran, ni debaten, ni preguntan lo más importante: ¿qué piensa Dios sobre el divorcio? ¿Qué piensa Dios sobre el divorcio? ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Muchos, incluso cristianos, lo hacen, ¿sí? Porque fueron mal aconsejados o quizás ni consejo pidieron, ¿sí? Pero si preguntan: ¿y me puedo volver a casar? ¿Sí? Entonces, estos dos temas del divorcio y el recasamiento van juntos, ¿sí? Ahora, nosotros hemos enseñado de este tema del divorcio y del recasamiento en varias oportunidades,
a través de, bueno, conferencias que hemos dado de matrimonios hace mucho tiempo, también en las clases prematrimoniales, ¿sí? Y en temas más recientes como en Corintios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este tema no es nada diferente. Lo que voy a intentar hacer es centralizar ambos temas del divorcio y el recasamiento con la enseñanza de Jesús en este tema de Mateo que habla acerca del divorcio. Vamos a compaginar todas esas enseñanzas y ponerlas en una, o en dos temas por lo menos. Así que cuando haya preguntas, ustedes van ahí. Me acuerdo que los jueves el pastor habló de estos dos temas. Y con eso podemos usar como referencia. Así que vamos a dividir este tema. Y el primero que vamos a hablar en la parte 1 de este tema es el divorcio. Y vamos a ver lo más importante, el estándar de Dios. Eso es lo más importante acerca del divorcio. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? Este va a ser el fundamento, lo más importante de este tema, ¿sí? Y en la segunda parte, si Dios nos permite, veremos las concesiones en el divorcio para poder responder a esas anticipadas y preguntas. ¿Me puedo volver a casar? Amén. Mateo, estamos en el capítulo 5, versículo 31 y 32. Jesús dijo: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, Señor, queremos darte gracias en esta noche por tu fidelidad, Señor. Padre, este tema que vamos a hablar, Señor, pedimos tu gracia, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Es un tema, Padre, que toca muy profundo en la vida de muchos en la iglesia, Señor. Es un tema que afecta no solo a la sociedad, sino que afecta la vida de la iglesia. Y te pedimos, Señor, que a la luz de tu palabra nos guíes y, Señor, podamos establecer con el consejo y la dirección de tu Espíritu Santo el deseo de tu corazón, Señor. Y cómo tratar estos asuntos, Padre, que tristemente, Señor, son casos de la vida de un creyente. Te damos gracias, Señor, y queremos poner todo concepto que hayamos tenido, toda cosa que hayamos aprendido y, Padre, juntos verlos a la luz de tu palabra. Por eso pedimos tu guía, Señor, y tu consejo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El divorcio, ¿verdad? Alguien dijo que los casos sobre el divorcio llegan a ser como quebrar un huevo, batirlo y luego querer regresar el huevo a su estado original. ¿No? O sea, una vez que quiebras el huevo y lo bates, ya no puedes regresarlo a su estado original. ¿Sí? Así son los asuntos en el matrimonio que pues a veces tristemente caen o llegan hasta el divorcio. Es imposible rehacerlo. ¿Sí? Hay casos, bueno, que causan mucho daño, incluso irreparable destrucción. ¿Sí? Ahora, para Dios no hay nada imposible, amén. Para Él no hay nada imposible en restaurar cualquier relación humanamente irreparable. Dios es poderoso. Dios puede restaurar cualquier relación, pero toma de dos personas en este caso. ¿Sí? Ahí está el asunto. ¿Sí? Toma de dos personas el querer como el hacer. ¿Sí? Porque uno quiere, pero el otro no quiere hacer. Entonces, toma de dos personas simultáneamente el deseo de querer como el hacer. Y de venir a Dios en sumisión para que Dios restaure la relación por su buena voluntad. Entonces, mientras exista en una relación matrimonial solo una persona y no la otra, bueno, tristemente el ser humano va a contemplar la salida de la relación a través del divorcio. Ahora, en esta tarde, antes de entrar en el debate o lo que sea, eso será el próximo jueves. Hoy nada más es el puro calentón, a ver cómo le venimos la próxima semana, ¿verdad? Pero quiero establecer dos principios fundamentales. Número uno, ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? Y luego quiero hablar de dos puntos importantes que tienen que ver con la posición de Dios, o sea, el modelo ideal de Dios. Y lo segundo, con las concesiones. Déjeme explicárselo. Para estudiar ambos temas, primero, lo más importante
es que tenemos que considerar la posición, la opinión de Dios en cuanto al divorcio. Y eso en las enseñanzas tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. O sea, lo más importante es considerar cuál es el estándar de Dios en cuanto al divorcio. O sea, no quiero entrar a un tema si no estamos bien claros de cuál es la expectativa de Dios, cuál es el estándar de Dios. Y por estándar me refiero al modelo original, el patrón deseado de Dios en el matrimonio. Aquí veo varios jóvenes, esto les va a ayudar mucho, ¿sí? Para que sepan en qué compromiso estamos entrando. Y los que ya estamos comprometidos, bueno, también nos va a servir mucho, ¿verdad? Para aguantar como buenos cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que analizar el estándar, el modelo, el patrón deseado por parte de Dios. A esto le vamos a llamar el modelo ideal de la ley. ¿Okay? En esta primera porción. ¿Cuál es el modelo ideal de la ley? ¿Okay? Porque si todos siguiéramos el estándar de Dios en cuanto al matrimonio, no habría divorcios. Amén. Y no habría segunda parte. Y no ni hablaríamos del tema. Si todos siguieran el estándar, el modelo original de Dios. Amén. No habría segunda pregunta del divorcio porque todos tendrían un solo matrimonio en toda su vida. Gloria a Dios. ¿Pero esa es la realidad? No. ¿Sí? Y por cierto, eso es el diseño original de Dios. ¿Sí? No habría segundo tema si todos siguiéramos ese plan original de Dios. Marido y mujer por toda la vida y hasta que la muerte nos separe. ¿Amén, varones? Están muy serios los hombres, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué? Entonces, la pregunta viene con lo que dice Jesús aquí en Mateo. ¿Por qué Jesús hace una excepción? Si el estándar de Dios es marido de una sola mujer y mujer de un solo marido toda la vida, ¿por qué hace una excepción en Mateo 5:32 con el caso de infidelidad? ¿Sí? Por cierto, quizás le vaya a chocar, como así, o a impactar quizás lo que voy a decir, pero estúdialo. En los versículos que acabamos de leer de Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, Jesús no hace mención de un recasamiento. ¿Sí? O sea, él da la cláusula de la excepción al divorcio, que es la infidelidad. Pero no dice Jesús, pero te puedes volver a casar. No se espanten. Es más, en ninguno de los pasajes que veremos de este tema, tanto en Marcos capítulo 10, como en Lucas capítulo 16, como más adelante en Mateo capítulo 19, Jesús no hace mención de segundas nupcias después de un divorcio a causa de la infidelidad. No lo menciona. Incluso en Marcos 10 y Lucas 16, ni siquiera hace mención acerca de la excepción de la infidelidad. El único es Mateo, como cláusula para el divorcio. ¿Sí? Entonces, aquí viene la pregunta: ¿por qué asumimos enfáticamente que cuando hay infidelidad en el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias son permitidas? Aún los discípulos de Jesús más adelante en Mateo 19 dijeron: no, pues si es así, pues no conviene casarse. No hay escape, dijeron. Imagínate, Pedro era el único casado. ¿Cómo estaría Pedro? Chale, ¿en qué me metí? Dice. ¿Sí? Y si así fuera, como padre natural, yo diría amén, que no se casen mis hijos, nunca. ¿Sí? Pero Jesús, allí mismo en Mateo 19, a sus discípulos les provee de una excepción y les dice: no todos son capaces de recibir esto, sino a quien es dado. Y luego Jesús dice: porque hay eunucos, y por eunuco la aplicación que le da Jesús es solteros. Hay solteros a quienes Dios les da la capacidad de estar solteros, antes o después de un matrimonio. ¿Sí?
Pero no todos son capaces. Amén. Y Jesús dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Okay. Jesús, fíjate, sabiamente reconoce que la gran mayoría de personas en algún momento tendrán el deseo natural de querer estar con otra persona bajo matrimonio. Es un deseo natural. Más adelante vamos a hablar del propósito, ¿sí? Pero Jesús dijo, no todos tienen esa capacidad de quedarse soltero. Ahora, fíjate lo interesante, Jesús, qué sabio es mi Señor. Jesús no lo aprueba como opción, no lo condena, no lo promueve. ¿Por qué? Porque eso no es el plan original de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús deja el tema del recasamiento sin mencionar, porque como Dios, Jesús pone una concesión al plan de Dios. Y luego Pablo también, lo veremos en el tema siguiente. Él pone una concesión al recasamiento. Entonces, lo primero que tenemos, lo más importante que vamos a rescatar hoy es esto. ¿Cuál es el estándar de Dios? Porque lo que menos quiero es que salgan de aquí pensando, ¿y cómo me puedo divorciar? O sea, ¿cuál es? Claro, bíblicamente. No. Eso no es el punto. ¿Estás pensando así? Arrepiéntete. Lo más importante es reconocer cuál es el estándar de Dios, porque ese es el estándar que tú y yo queremos obtener y lograr y perseverar. Amén. Eso es lo más importante que tenemos que llevarnos en esta noche de este tema. Entonces, lo primero es eso, conocer el estándar de Dios, el modelo, el patrón deseado, el modelo ideal de la ley. Pero lo segundo que tenemos que añadir al estándar de Dios sobre el divorcio son las concesiones. ¿Qué significa concesiones? Conceder, ¿sí? Permitir, ¿sí? Es decir, tenemos que considerar las concesiones, el derecho de conceder, de permitir, de exentuar al estándar de Dios en cuanto a este tema del divorcio. A esto lo vamos a llamar la excepción de la gracia. ¿Sí? Es la excepción de la gracia sobre el estándar ideal de la ley. ¿Estamos? En el versículo 32, Jesús da una concesión al divorcio no deseado por Dios, porque a Dios no le agrada el divorcio, pero da una concesión a causa de la infidelidad. Ahí está un ejemplo. ¿Sí? El estándar del divorcio por parte de Dios es rotundamente no. Pero la concesión que Jesús da es la infidelidad. Por eso es triste cuando escucho a pastores aconsejando a sus miembros, no, pues divórciate, déjala, ahí dice, dale carta de divorcio. ¿Sí? Eso nunca debe salir del consejo de un pastor, porque eso no es el deseo de Dios. ¿Sí? Pero podemos hablar de las concesiones. ¿Ven? Ahora, tengo una pregunta. ¿Actuar en gracia infringe en algo la ley? Están pensando. Ahí te va otra vez. ¿Actuar en gracia infringe en algo la ley? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen me estoy durmiendo, pastor? ¿Actuar en gracia infringe en algo la ley? La respuesta es no. Porque en varias ocasiones Jesús sanó en el día de reposo. ¿Sí? O sea, Jesús actuó en gracia en el día más sagrado de la ley. ¿Qué hizo Jesús?
una concesión a la ley judía. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Okay. Es más, la gracia de Dios es la única excepción de la ley. La gracia es la única excepción de la ley, porque la ley nos condena a todos a muerte. ¿Sí? Pero la gracia es la excepción a la ley por medio de la justicia de Jesucristo en la cruz. Somos exentos de la ley a través de la gracia. Entonces la gracia no infringe la ley. La ley fue justificada en Cristo. Ahora todos estamos exentos de la ley sacrificial y condenadora del pecado. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. Entonces la gracia es la excepción de la ley, no para ser abusada, como dijo Pablo. Más bien la gracia nos llama a un mayor estándar de vida que la ley. Mantén eso en mente cuando hablas del divorcio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la ley representa el estándar externo, pero la gracia representa el estándar interno. Amén. Entonces, para tratar de este tema tan controversial, yo estuve una vez en Guadalajara en un panel de pastores, creo que eran como 9 o 10 pastores, y trajeron el tema del divorcio y el recasamiento. Era una tristeza ver todos peleándose. No, que la Biblia dice, no, que no, que no. Yo estaba ahí sentado y dije, wow, ¿dónde está la gracia? Una pelea. Hay 1000 desacuerdos sobre el tema. ¿Sí? Entonces, para tratar ese tema tenemos que entender ambos. El estándar de la ley, eso es lo más importante, pero también no podemos ignorar las concesiones de la gracia, sobre todo en el tema del divorcio y del recasamiento. Porque a veces estas concesiones de la gracia no están implícitas en el texto. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús ha estado haciendo en el contexto de estas enseñanzas sobre el carácter del creyente. O sea, la concesión de la gracia no está implícito. Vamos a ver, miren el versículo 17, ahí mismo en Mateo capítulo 5. En el versículo 17 del Sermón del Monte, Jesús comienza hablando acerca del cumplimiento de la ley, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estoy bien ahí? ¿Sí? ¿Y quién es el cumplimiento de la ley? ¿Qué es la gracia? ¿Dónde dice eso ahí? ¿Está explícito? No, pero está implícito. ¿Sí? Jesús no dice explícitamente allí, yo soy el cumplimiento de la ley. Pero asumimos y sabemos que si hay una justicia mayor, como dice ahí, que los fariseos y los escribas, ahí en el versículo 20, esa persona tiene que ser ¿quién? Jesucristo. Eso es la concesión de la gracia. ¿Okay? Ahorita se les va a aclarar un poquito más. Mira el versículo 21. Jesús habla sobre la ira, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál era el estándar de la ley? ¿Qué dijo Jesús en el versículo 21? No, ¿qué? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero Jesús viene a dar el sentido de la gracia. ¿Y qué más sigue diciendo Jesús? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y el que diga necio será culpable ante el concilio. Y el que diga fatuo será expuesto al infierno. ¿Okay? Pero ahí no dice explícitamente que nunca te puedes enojar. Bajo la gracia, ¿está prohibido enojarte? ¿No? ¿Jesús prohibió el enojo? No. O sea, explícitamente no está escrito, pero implícitamente los judíos entendían, como lo estudiamos, que el enojo tiene una concesión. Es decir, aprendimos que hay enojos justificables y enojos injustificables. Eso no está implícito en el texto. Pero eso es lo que entendemos. ¿Estamos? ¿Okay? Entonces, ahí no está diciendo que está prohibido que el cristiano nunca más se vuelva a enojar.
Bajo ninguna circunstancia, cristianos, te puedes enojar. Si fuera así, o sea, la concesión que está implícita es que hay momentos de enojo justificado y hay momentos de enojo injustificado. Porque Jesús a los escribas y fariseos en Mateo 23 les llamó insensatos y ciegos. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Necios, fatuo, ignorantes. ¿Dónde pues? Entonces, ciertamente Jesús no estaba pecando. Y aunque en ese versículo no está así explícitamente que no te puedes enojar nunca más, Jesús aplica la concesión de la gracia, que es poder enojarte justificablemente. Amén. Esto es muy importante, porque luego la próxima semana que estudiemos vamos a decir, ay, pero ese pastor, no, pongan mucha atención. Entonces Jesús no tiene que decirlo en el texto explícitamente que nunca más te enojes, pero aplica la concesión de la gracia al llamar insensatos a los escribas y fariseos. Amén. Okay. Otro ejemplo más, versículo 27, sobre la lujuria. ¿Qué dice? No cometerás ¿qué? Adulterio. Pero ¿cuál es la perspectiva de la gracia que Jesús da? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Pero ahí dice que no puede ser tu esposa. ¿Eso dice ahí? O sea, Jesús no está diciendo que te saques los ojos para no mirar a nadie. Eso no está diciendo Jesús. Tampoco está implícito en el texto a cuál mujer puedes mirar con ojos de pasión. Así no dice. Ahí no dice si a tu esposo o a tu esposa. Pero ¿cuál es la concesión de la gracia que no está mencionada? Que solo a tu esposa o solo a tu esposo lo puedes mirar cayéndose las babas. Está implícito que solo a tu cónyuge puedes mirar con ojos de pasión. Es un ejemplo. La estoy mirando. A mi esposa, la hermana, saca la mano. No, mi esposa, Solo a tu esposo y a tu esposa está implícito, ¿sí o no? Pero ahí Jesús no pone la cláusula, pero solo a tu esposo y a tu esposa. ¿Sí? El texto no dice cuál mujer. Es más, ni menciona al hombre. Y eso no quiere decir, ¿sí?, que la mujer queda libre para echarse los tacos de ojo que quiera, ¿verdad? No dice a la mujer, dice que no dice al hombre. No. Entonces, ¿cuál es la concesión de la gracia? Que los únicos tacos que te puedes comer así de ojo son para tu esposa o tu esposo. Punto. Y con él o con ella, derrítete todo lo que tú quieras. Es permisible. Esa pasión. ¿Amén? Porque a veces algunos no quieren ni decir a la esposa, ay, mi amor, te ves, pero porque luego dice, ay, ya pequé, no, es tu esposa. Más bien te anima a que lo hagas. Dile que está bella, dile que está hermosa, dile que se ve bien, que chula, y derrítete ahí. Todo lo que es tu esposa, es tu esposo, es legítimo. ¿Amén? No está implícito, pero la gracia tiene una concesión, una exclusividad en donde esto es permisible. Ahora, si seguimos leyendo el Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que Jesús, como ya hemos dicho, él comienza diciendo, habéis oído. Ese era el estándar de la ley, oral o escrita, ¿sí? Pero Jesús dice, mas yo os digo. Ese es el modelo de la gracia, en donde Jesús implícitamente no lo dice, pero hay una concesión de la gracia sobre la ley, sin mencionar cuál es. Y este parámetro lo vamos a seguir viendo en estos versículos. Es el contexto. No puedo tomar este versículo de Mateo sobre el divorcio y sacarlo fuera de ese contexto, porque está dentro de un parámetro. Es más, es la primera enseñanza de Jesús en realidad sobre el divorcio. Por lo tanto, es la que deberíamos considerar con mayor peso que las demás. Todas son iguales, ¿sí? Siempre todo llega a lo mismo.
Entonces hay muchos ejemplos en donde Jesús menciona la ley, pero no deja saber cuál es la concesión de la gracia. Por ejemplo, en Lucas 8:20 Jesús menciona el mandamiento de la ley. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén, ¿clarísimo? Clarísimo. Pero en Lucas 14:26 dice, el que no aborrece a su padre, el que no aborrece a su madre, mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. Pues, ¿qué ondas? O sea, ¿qué está implícito en esos dos versículos? Pero no se menciona que la concesión de la gracia es que debes honrar a tu padre y a tu madre, sí, pero no ponerlos antes que a Dios. Porque si tus padres te ordenan a que niegues tu fe, o que dejes de orar, o que dejes de leer tu Biblia, o que incluso dejes de venir a la iglesia, decirles no a los padres no es deshonrarlos, es la concesión de la gracia. Porque es mejor honrar a Dios que honrar a los hombres. Fíjate. Uy, hermana, está tremendo esto. Entonces, para poder tocar el tema del divorcio, tenemos que considerar primero lo más importante. ¿Cuál es el estándar de Dios sobre el divorcio? La próxima semana estudiaremos acerca de estas concesiones a raíz de lo que estamos aprendiendo hoy. Porque en cuanto al divorcio, es muy importante tener siempre presente, sea que estemos casados o solteros, ¿sí? O incluso quienes estén escuchando, alguno que contemple el divorcio, ¿sí? Tenemos que considerar el estándar de Dios. Si no entendemos eso, no podemos entender o considerar las concesiones. Porque estas concesiones sobre el divorcio las da Jesús y el apóstol Pablo sobre el tema. Y lo dan precisamente por la lógica inquietud que el ser humano tendrá en algún momento sobre el recasamiento después de un divorcio. Amén. Así que por hoy vamos a ver el estándar de Dios sobre este tema del divorcio y lo preciado en cuanto a Dios en considerar la unión matrimonial no solo entre creyentes, pero aún en el mundo. ¿Sabes que la aprobación y la bendición de Dios sobre la legítima unión de un hombre con una mujer en sagrado matrimonio es bendecida por Dios? Sí. También a los que se casan legítimamente allá afuera en el mundo. Dios bendice el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Así que eso veremos el día de hoy. En el siguiente tema veremos las peleas del divorcio. ¿Sí? O sea que este matrimonio va a ser de una semana nada más. Aunque hay matrimonios de horas, que han durado nada más horas. Pero en fin, vamos a establecer este primer punto. ¿Cuál es el estándar de Dios? Miren, busca ahí en Marcos 10:7. Versículo muy conocido, pero apúntelo. Marcos 10, versículo 7 al 9. Lo usamos para las bodas, los matrimonios, ¿verdad? Desde la creación, Dios siempre ha deseado la permanencia o la unidad permanente en el matrimonio. Estemos claros. Dios siempre ha deseado la unidad, la permanencia del matrimonio. Ese siempre ha sido, es y será el deseo de Dios. Por eso Jesús habló al respecto en Marcos 17 diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Así que ya no son más dos, sino ¿cuántos? Uno. Y por cierto, el número uno es indivisible. No se puede dividir. ¿Estamos? Qué tremendo cómo Dios usa la unidad, ¿verdad? Porque aún siendo tres son uno. Porque no existe división entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús continuó diciendo, versículo 9, por tanto, o sea, como el uno es indivisible, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Amén. Está clarísimo. ¿Sí? Entonces, en esta porción y en la que sigue, no intento hablar de temas matrimoniales y resolver los problemas, ¿sí? O sea, no voy a estar aquí para contestar, ¿qué hago con el marido que no entiende, pastor? ¿Qué hago?
Esto no va a ser consejería matrimonial. Tampoco, ¿qué hago con la esposa que pues, no se sujeta, pastor, no se sujeta? ¿Sí? Eso lo dejamos para el divorcio. No. ¿Sí? Ahora, cuando los escribas y fariseos cuestionaron a Jesús sobre el divorcio, le dicen, entonces, ¿por qué Moisés permitió cartas de divorcio? Si el estándar de Dios es no al divorcio. Y Jesús responde, eso no fue así en el principio. Eso nunca fue el plan de Dios. Pero por el corazón, la dureza del corazón de ustedes, Moisés, fíjate, concedió. Lo permitió. ¿Sí? El matrimonio es creación de Dios. Y como toda su creación que manifiesta su gloria, también el matrimonio fue creado para manifestar la gloria de Dios. Amén, matrimonios. El matrimonio fue creado para manifestar la gloria de Dios. Por eso la separación o el divorcio nunca estuvo en el corazón de Dios, ni siquiera como pensamiento, mucho menos como sugerencia. Nunca. Igual para los creyentes. El creyente, un verdadero creyente, no contempla el divorcio, ni siquiera como el último recurso. No. Eso nunca va a ser su deseo. ¿Por qué? Porque no es el deseo de Dios. ¿Estamos? El creyente nunca contempla o mira el divorcio como una solución, porque la solución para la restauración en el matrimonio es Jesucristo. ¿Ven? Por eso el matrimonio es una institución creada por el mismo corazón de Dios. Por eso cualquier cosa que deforme, anule o adultere el matrimonio que es sagrado es aborrecido por Dios. Ese es el estándar. ¿Sí? Aún todavía más directo es cuando Dios, por las palabras del profeta Malaquías, no sé si lo tengo aquí, sí. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho en Malaquías 2:16 que él aborrece ¿qué? El repudio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, infieles. Esta palabra repudio que usa aquí Malaquías, lo vamos a ver muy seguido en el siguiente tema, es la palabra para la Biblia de divorcio, repudio. ¿Sí? Pero Dios, más allá de que el matrimonio sea entre dos palomitas enamoradas, ¿verdad? Pues si le preguntas, ¿por qué te quieres casar? Es que estoy muy enamorado, muy enamorado. Sí, al año te quiero ver. ¿Por qué te quieres casar? Porque quiero ser feliz. Ay, qué raro contexto, respuesta. El matrimonio no es para tu felicidad. Por eso cuando hay cristianos que dicen, ya no soy feliz en mi matrimonio. Porque el matrimonio es para que seas feliz. Es para cumplir el propósito de Dios, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? No se trata de felicidad. Entonces, el matrimonio también tiene un propósito. O sea, fuera de unir a dos personas, porque pues nos queremos casar, estamos bien enamorados, estamos como chicles y pues ya, ¿verdad? Ya hay que casarnos, ¿verdad? Tampoco el matrimonio es para la satisfacción natural del ser humano de estar con otra persona. No puedo aguantarte soltero, pues nos casamos. No. Esas no son las únicas razones. Ahora, el matrimonio también tiene un propósito y una función en la sociedad. ¿Sí? Tiene el propósito de procrear. Dios le dijo al hombre y a la mujer en Génesis, fructificad y multiplicaos. Llena la tierra y sojuzgadla. Aunque como siempre digo, la tierra ya está bien llena. Pero bueno, eso es parte del matrimonio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el matrimonio ha recibido la aprobación de Dios para que forme el núcleo de la sociedad.
El matrimonio Dios lo instituyó para traer estabilidad social, para traer estabilidad económica, para traer estabilidad cultural. Esas son algunas de las funciones del matrimonio. Alguien dijo, si quieres destruir una sociedad, comienza destruyendo la familia. Es cierto, ¿sí? Pero aparte de todas esas buenas razones, para los creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? El matrimonio tiene un mayor y divino propósito. Porque esta unión de dos siendo uno, mira lo que voy a decir en el matrimonio, es el ejemplo del pacto de Dios para con sus hijos. O sea, el matrimonio fue el plan de Dios, no del hombre. O sea, Adán no vio a Eva y dijo, oh, estás bonita, ¿te quieres casar? Vámonos, nos casamos. Vamos a Las Vegas. No le había Las Vegas, no había pecado. ¿Sí? No fue la idea del hombre. Dios vio que el hombre estaba solo y miserable y le hizo una ayuda idónea. En ese acto Dios los une. ¿Sí? Entonces, el matrimonio fue el plan de Dios, no del hombre. Y si Dios deseaba que la relación del hombre sea únicamente con Dios, así también Dios instituyó que el matrimonio sea monógamo, marido de una sola mujer y mujer de un solo marido. Ese es el plan de Dios. Porque Dios está estableciendo la unidad, el pacto, pero también la exclusividad. ¿Sí? O sea, fíjate, el matrimonio expresa el pacto de Dios con el hombre de ser uno, la unidad espiritual y la relación exclusiva que uno debe tener solo para con Dios, así como en el matrimonio. A tal grado Dios considera la unión matrimonial como sagrada, que en la Biblia el matrimonio es usado como el modelo de la relación de Cristo y la iglesia. Eso está tremendo. ¿Alguna vez pensaste tu matrimonio como la relación que Cristo tiene con su iglesia? Bueno, los que conocen la palabra sí, ¿verdad? Pero cuando andan en pleitos, a eso no piensan. ¿Sí o no? Se les olvida la Biblia. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue instituido antes que la institución de la iglesia. Primera institución divina. El modelo estándar de Dios sobre la unión matrimonial era y es la permanencia del pacto. Por eso Dios vio el divorcio, así como cuando miembros de la iglesia, ay, nada más porque le hicieron algo ya se van, están mutilando el cuerpo de Cristo. Porque ¿cuántas veces hemos sido ofendidos en el matrimonio? Y por eso corres y te vas. Ahí estás, ¿sí o no? Te aguantas como buen macho. ¿Sí o no? Ahí estás. Pero Jesús usa, la palabra de Dios usa el matrimonio como una relación de Cristo en la iglesia, como el funcionamiento de la iglesia. En el matrimonio sí muy bien firmes, ahí estamos, ¿verdad? Pero en la iglesia, no, me ofendí, me voy. Eso es mutilar el cuerpo de Cristo. Y no consideran que así como funcionas en el matrimonio agradando a Dios, así también en la iglesia agradando a Dios. Entonces, el modelo estándar de Dios es la unión y la permanencia del pacto en el matrimonio. Pero cuando entró el pecado al mundo, entraron los pleitos. El pecado ocasionó una separación entre la unión de Dios para con el hombre. Pecado. ¿Sí? Y luego, con el pecado, bueno, todo lo que conlleva, ¿sí? que da causa al divorcio, es asunto de pecado. Ahí está. Todo cosa que lleva al divorcio, la raíz es ¿qué? Es el pecado. ¿Sí? Los problemas en el matrimonio que llevan al punto de la separación comenzó con la caída del hombre. Y todas las consecuencias a raíz de la separación del hombre para con Dios es a raíz del pecado. O sea, la caída distorsionó, pervirtió la relación matrimonial. Esa falta de entrega del hombre para su mujer, la falta de entrega en el cumplimiento de su relación, la raíz de todo eso es el pecado.
Y luego para la mujer, el pecado también, la caída afectó a la mujer, ¿sí? Porque ahora la mujer tiene el deseo por la naturaleza pecaminosa de querer controlar al marido. Lo siento, hermanas, así es, ¿sí? Por eso dice la Biblia, mujeres estén no con sujeta, estén sujetas a sus maridos. Y al hombre, ¿qué le dice? Amen a su esposa como Cristo. Ahí está, ¿verdad? Todas esas énfasis que la Biblia da, pues a raíz del pecado, la caída del hombre, ¿sí? Por lo tanto, el divorcio destruye una unión que Dios mismo ha creado. Esa es la posición de Dios. El divorcio, dicho con simpleza, es un rechazo a la voluntad de Dios y una destrucción de su obra. El divorcio es un rechazo a la voluntad de Dios y una destrucción de su obra. Así de severo Dios ve el divorcio, ¿sí? Es por eso que cuando el hombre o la mujer repudia a su pareja, es el mismo repudio, solo santo, que Dios tiene sobre el divorcio. ¿Amén? Y ahí es donde viene esta palabra adulterio. Porque adulterio, antes de significar lo que comúnmente conocemos como la relación sexual de una persona casada con otra persona que no sea su cónyuge, adulterio en realidad es infidelidad. ¿Estamos? Adulterio es infidelidad. ¿Qué significa ser infiel? Es ir tras otro. En el caso de Dios, ir tras otro Dios es idolatría. Es un paralelo al adulterio. Israel adulteró en contra de Dios en su relación espiritual, porque se fue tras otros dioses, ¿sí? Entonces, en el caso de Dios es idolatría, en el caso del cónyuge es adulterio, ¿sí? Por eso en los 10 mandamientos que estudiamos unas semanas atrás, creo que en uno de esos temas del enojo, en más de un mandamiento Dios hace hincapié, o fue en el tema de la lujuria, en más de un mandamiento Dios hace un hincapié en cuidarnos de no caer en la infidelidad. Habla acerca de la infidelidad en contra de Dios, ¿sí? No te harás ídolos. Y la infidelidad en contra del prójimo, con el adulterio o con la codicia, ¿sí? Pero el cuadro del estándar de Dios es tan apasionado en no contemplar el divorcio que aún en la infidelidad del hombre Dios busca la restauración. ¿Cuántas veces le hemos sido infiel a Dios? ¿Y Dios nos ha dado carta de divorcio? ¿Hubiera tenido razón? ¿Pero qué hizo Dios? Nos restaura, nos perdona, ¿sí? ¿A cuánto le gustan las cartas de amor? A ver, las hermanas, es que no hay amor. Nadie suspira. Hay que hacer clases matrimoniales, hay que tener una serie de temas de matrimonio, ¿eh? Pero a nadie le gustan las historias de amor. Bueno, lee el libro del profeta Oseas. Está pero tremendo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Levanta tus manos. Lea la historia del profeta Oseas. Y vas a solucionar el 50% de tus problemas en el matrimonio. Tú. ¿Sí? Todo el libro de Oseas es una descripción del amor perdonador y paciente de Dios por Israel. Y todo fue dramatizado en la historia de Oseas hacia su esposa Gomer. Está tremendo ese libro. Estúdienlo. Por comenzar, lo primero que Dios le ordena a Oseas como ejemplo de infidelidad de Israel, Dios le dice a Oseas, Oseas, ve y cásate con una mujer de la mala vida. ¿Qué habrá dicho Oseas, verdad? No eres tú, Dios, no eres tú. Y Dios le dice, ve, cásate con una mujer entregada a la prostitución.
imaginas? No habrá dicho, Señor, ¿no habrá alguna otra manera de enseñarme la lección a mí? Come on. ¿Pero qué hace Oseas? Toma por mujer a Gomer. Se casa con ella. Y a través de su matrimonio, Gomer le fue constantemente infiel. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Lea la historia de Oseas. Oseas sufrió mucho. Y ni hablemos de cómo sufrió ante la sociedad. Nada más imagínate, ¿verdad? Bueno. Nada más imagínate, ¿para qué te digo? Sí. Incluso, en un momento, Dios le enseña una lección de amor a Oseas y le dice, Oseas, ve y ama a tu esposa. Y ahí dice, aunque adúltera, así como el amor de Jehová por los hijos de Israel. Yo me pongo a pensar en muchas veces mi infidelidad a Dios. Y así nos ama Dios. ¿Tú te lo mereces? Yo no me lo merezco. Y esa escena es que Oseas va al mercado. Ahí estaba su esposa. En el mercado donde solían vender a las mujeres como esclavas para la prostitución. Y lo triste es que Gomer estaba siendo vendida por un precio ya muy barato. Y Oseas no tenía mucho dinero. Pero dice en el capítulo 3 que Oseas dio todo lo que él tenía para comprar de regreso a su propia esposa. Y le dice, tú serás mía por el resto de tus días. Y me serás fiel, dijo él. Y yo te seré fiel. ¿Acaso la restauración es algo imposible? No. Oseas fue fiel y perdonador a pesar de lo que su esposa hizo. Tal como Dios es fiel y perdonador con un pueblo que, hermanos, muchas veces somos infieles. Pero Dios es fiel. Dios mira la unión matrimonial del mismo modo que mira la unión de Dios con sus hijos. Es por eso que aunque exista una concesión del divorcio en caso de adulterio, ni la misma infidelidad en realidad en el corazón de Dios es motivo para el divorcio. Ahí está el ejemplo. Así como Dios nos ama y perdona nuestra infidelidad, el creyente siempre busca, aún en esos casos, siempre busca la restauración del cónyuge basado en el arrepentimiento, el perdón y el amor de Dios. Porque así como aquella persona te ofendió, así nosotros también un día ofendimos a Dios. Y Él nos perdonó. Por eso en el libro del corazón de Dios no existe el divorcio. Nunca has escuchado que alguien dice, te aguanto todo, menos que me seas infiel. ¿Has escuchado eso? O quizás tú lo dijiste alguna vez, no sé. ¿Sí? Bueno, así no es Dios. Tampoco debe ser el ultimátum de un creyente. Porque si el amor perdonador de Dios busca mantener esa relación con sus hijos, también el creyente busca el perdón, busca la restauración para mantener el estándar de Dios, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amada iglesia, ese es el estándar de Dios. Así Dios nos ama. Si fuera por nuestros méritos, pero nos ama por los méritos de Jesucristo. Y esta sin duda es la actitud de Cristo en su relación con la iglesia. Cristo perdona siempre la infidelidad de su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su iglesia. Cristo perdona a su iglesia.
Cristo restaura a su iglesia. Por eso en un matrimonio debe siempre existir como factor el amor, el perdón, la restauración, siempre. Que nunca nuestros pensamientos estén eso de, bueno, ahí tengo el divorcio. Nomás estoy esperando que me sea infiel para echarme de aquí. No. Porque esas son las cualidades únicas que deben existir en el matrimonio cristiano. Un amor perdonador y la gracia que perdona todo tipo de ofensa. Esa es la magnificencia del matrimonio que Dios quiso mostrar a través del ejemplo de Oseas. Por eso ante los ojos de Dios el divorcio es algo que Dios mismo repudia. Y ante todo Dios busca a través del amor, el perdón y la restauración poder otra vez tener comunión con sus hijos. Amén. Entonces, como lección principal que tenemos que rescatar de este tema esta noche, es que el matrimonio es una institución sagrada, creada por Dios. Y ante cualquier tipo de falla, de infidelidad, Dios busca el perdón, la restauración para mantener la unidad del matrimonio y nosotros también. Ahora, para que el pueblo de Israel estuviera claro en el asunto con este diseño original de Dios sobre la infidelidad en el matrimonio, en Levíticos capítulo 20 se establecen los castigos penales sobre la inmoralidad sexual, el adulterio y otras más. Y el primero con el cual nos encontramos ahí en Levíticos capítulo 20, ¿sí?, es el cual Jesús es confrontado. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a una mujer adúltera? Okay. Ellos estaban pensando en lo que decía Levíticos 21. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ¿cuál era la consecuencia del adulterio en el matrimonio? La muerte, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el adulterio era penado con la muerte. Así de simple. Y bueno, muerto el ofensor ipso facto, muerto, pues no hay problema. Ya no hay pregunta, ¿me puedo volver a casar? No, pues ya está, ya le dimos cuello. No hay pregunta. Ipso facto, ahí quedó. Ya no es necesaria la pregunta. ¿Qué? Acabó el problema, ¿verdad? Con los adúlteros, ¿verdad? Échelos allá afuera a pedradas y listo. Claro, la mujer va a llorar 5 minutos. Ay, hermano, ustedes actúan como bien santos. Yo no voy a pensar en eso nunca, pastor. Sí, lo han pensado. O por lo menos le han preguntado a la esposa, mi amor, ¿qué harías si yo me muero? No, yo me quedo solo el resto de mi vida. Ok. Entonces, ese era el asunto arreglado, ¿verdad? Del matrimonio. Adúltera y a las pedradas y se murió y ahora le borró y cuenta nueva. Vámonos. ¿Sí? Pero fíjate, en algún momento de la historia de Israel, ponte a pensar, este acto ipso facto comienza a mostrar signos de concesiones. Porque en algún momento, no siendo nunca el plan de Dios, el divorcio es reemplazado en lugar de la pena de muerte. Nunca te has preguntado, pues, ¿en qué momento de la historia? Porque esa era la ley en Deuteronomio, en Levíticos. Pero luego llegamos a Jesús. En algún momento había una concesión. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, Dios se divorcia de Israel y Judá. ¿Por qué? Por su adulterio espiritual. Algunos saludan, pues nada más aspecto espiritual. Sí, pero la aplicación es la misma. ¿Sí? ¿Por qué Dios no le dio muerte inmediata a Israel y Judá? ¿Por qué? José, el esposo de María. José siendo un hombre, ¿qué? Justo. ¿Qué estaba haciendo José cuando se enteró que María había concebido? Estaba preparándose para irse. En efecto, para divorciarse de María en lo secreto. ¿Por qué? Porque él tendría la opción de ¿qué? De apedrearla. ¿Se dan cuenta? Ahí está la concesión ya. En algún momento de la historia de Israel, Dios concede reemplazar la pena de muerte
o en el adulterio, la pena de muerte en el adulterio por el divorcio. O sea, en algún momento hubo una concesión de la gracia sobre la ley. Así como Jesús escogió no apedrear a la mujer que le trajeron en adulterio. Y cuando la mujer se va, Jesús le dijo, vete. ¿Y qué más le dijo? Y le dio consejos de que se volviera a casar o no se volviera a casar. No dijo. Dios optó por no destruir a Israel en su infidelidad, haciendo una concesión de la gracia sobre la ley, aunque Israel merecía la muerte. El mismo principio. Tú y yo merecíamos la muerte bajo la ley, pero Dios envió a Cristo la concesión de la gracia. Gloria a Dios. Tomando nuestro lugar. ¿Sí? Pero esta concesión del divorcio por la muerte de la persona infiel no la encontramos escrito. ¿Por qué? Porque nunca fue el estándar de Dios sobre el divorcio. En lugar de eso, la concesión del divorcio por adulterio fue una enseñanza oral o por revelación. Por eso Jesús dice en Mateo, que estamos ahí 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue la ley, pero fue la ley oral. No la encontramos en las escrituras sobre el recasamiento. No está implícito. ¿Sí? No está explícito, pero está implícito. Por eso Jesús dice en Mateo 5:31, allí mismo, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, ¿dónde pone la concesión Jesús? Más adelante en el capítulo 19, versículo 8, Jesús dice, bueno, por la dureza de vuestro corazón es que Moisés puso esa concesión, pero no fue así el plan original de Dios. Es decir, yo dudo que Moisés hubiera hecho tal concesión de la ley sin la guía o la inspiración del Espíritu Santo. Estamos hablando de Moisés. Él hace una concesión. Entonces, ahí nos encontramos. ¿Okay? El estándar de la ley, el modelo, el patrón deseado de Dios, no fue nunca el divorcio. El divorcio nunca fue ordenado por Dios, ni siquiera por adulterio. Nunca fue exigido, nunca fue contemplado como un último recurso, pero fue permitido como concesión a la muerte por el adulterio. ¿Sí? El divorcio. Fue una concesión al final de todo esfuerzo para ser usado solo cuando la inmoralidad sin arrepentimiento ha agotado la paciencia del cónyuge inocente y el culpable no quiere restaurarse o no quiere arrepentirse. ¿Sí? Pero nunca fue una enseñanza o mandato ni de Dios ni de Cristo. Es una concesión que hizo ¿quién? Moisés. ¿Sí? Entonces, voy terminando. La pregunta que viene a continuación es muy natural. Si Dios concedió el divorcio en lugar de la muerte como una señal de compasión, ¿por qué no está también explícito en la Biblia que la persona afectada a causa de una infidelidad se puede volver a casar? Quizás se te venga un versículo en Deuteronomio capítulo 24. Con eso vamos a comenzar el próximo jueves. ¿Okay? Porque si después de todo, la penalidad original por adulterio era la muerte, y la muerte daba la libertad de volverse a casar, pero esa muerte fue sustituida por el divorcio. Es decir, si bajo ninguna circunstancia, excepto por la muerte, la persona es libre de volverse a casar, ¿por qué sí entonces en la concesión del adulterio? Si no ha habido muerte. ¿Sí? O es que se puede mostrar misericordia al culpable perdonándole la muerte, pero la persona afectada es sentenciada a una vida de soledad. ¿Sí tiene sentido la pregunta? O sea, a él perdonan la vida o a ella, pero yo que he sido fiel al Señor.
¿Estoy condenado a una vida de soledad? Bueno, Jesús responde a esta pregunta. O sea, ¿qué sucede después del divorcio? ¿Es válido el recasamiento? ¿Y bajo qué circunstancias? Ahora, hay 4 posiciones en cuanto al respecto al divorcio y al recasamiento. 4. Número 1 es el más estricto. Y es que el divorcio no se permite bajo ninguna circunstancia o por ningún motivo. Y hay creyentes que en eso se apoyan. Absolutamente prohibido. Por cualquier razón. Eso es un punto. El otro es el lado opuesto. Dicen que el divorcio, como las segundas nupcias, son permisibles por cualquier motivo. Están los dos bandos. La próxima semana vamos a estudiar 2 escuelas del judaísmo. ¿Okay? Así que vengan a la escuelita el próximo jueves. Les voy a enseñar qué es lo que enseñaban los judíos en el tiempo de Jesús y por qué sale esta pregunta a Jesús acerca de dar carta de divorcio. Ya lo vamos a ver. El tercero está en medio de las 2 primeras. Es decir, el divorcio se permite bajo ciertas circunstancias, pero no las segundas nupcias. Es una tercera posición. La cuarta posición dice, el divorcio se permite bajo ciertas circunstancias y también las segundas nupcias, pero bajo muy limitadas circunstancias. ¿Quieren saber cuál es la correcta? La vamos a ver el próximo jueves. ¿Okay? Porque tenemos que responder a esa pregunta bajo la concesión de la gracia o la concesión del divorcio, bajo el aspecto de la gracia. Amén. Porque lo más importante que debemos entender de este tema fundamental es cuál es la posición y el criterio de Dios sobre el divorcio. O sea, este tema no es para, a ver, ¿de qué manera me puedo divorciar para volverme a casar? No. Aquí no, pero si los que escuchan esto es tu perspectiva, tu expectativa, bueno, mejor tienes una semana para analizar tu corazón antes de que lleguemos al siguiente tema. ¿Sí? Pero así como Dios sabe que tristemente el divorcio existe, tenemos nosotros también que ser sabios en cómo proceder, en este caso que es muy real en la vida de la iglesia. Así que para la próxima semana traigan sus casos de divorcio, sus preguntas, ¿verdad? Y no las voy a responder aquí al frente, pero vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Se pueden esperar? Amén. Vamos a orar antes de seguir. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, sobre todo tu Espíritu Santo, Señor, que de una manera, Señor, que solo tu Espíritu lo puede hacer, nos ayuda a entender cosas tan importantes, Señor, como este tema. Es muy real, Señor, y ha dañado, Padre, muchas familias, muchas vidas. Muchos todavía están siendo sanados de estas relaciones del pasado, Señor. Y lo que sí sabemos es Dios, que en todo tú nos has siempre ayudado. Tu amor, tu gracia, tu perdón, tu reconciliación, Señor, siempre ha sostenido, Padre, la vida de tus hijos que tristemente tienen que pasar por estas cosas. Aún ahí, Señor, en medio del dolor y el sufrimiento, vemos el poder de tu mano, Señor, el poder de tu gracia. Y Señor, en esta tarde reconocemos, Señor, Padre, que tu deseo, Señor, es siempre mantener un matrimonio en unidad, basado en este hermoso principio de que tú siempre nos amas. Aún, Señor, cuando éramos pecadores, aún cuando no había nada bueno en nosotros, Señor. Padre, aún en el pecado, Señor, tú nos amaste enviando a tu Hijo. Aún cuando había infidelidad, Señor, a través de la historia tú has mostrado tu fidelidad para con tus hijos, para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque tal amor, Señor, no lo podemos entender, pero sí lo podemos imitar. Y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu. Necesitamos, Padre, de tu amor, de tu presencia en nosotros, más y más. Gracias, Padre bendito, porque en esto nos enseñas no solamente, Señor, a mantener un matrimonio, Señor, en integridad y fidelidad, sino que también habla nuestro espíritu de nuestra relación contigo.
a serte fiel, Señor, a no permitir, Padre, Señor, que vayamos detrás de nada ni de nadie que no seas tú. Ayúdanos, Señor, que en estos temas, Señor, tu gracia nos restaure, nos enseñe, pero a la misma vez, Señor, ponga una dirección en nuestras vidas para poder guiar a tu pueblo. Tú buscas la santidad, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, con el consejo de tu palabra a poder, Señor, ser santificados cada vez más en el carácter y la persona de Cristo. Te damos gracias, Señor. A ti y solo a ti, Señor, queremos darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.